mensaje es atravesando la senda angosta o la senda angosta. Amén. Nuestro versículo base es Mateo 7:14, así que yo quiero pedirles si por favor cerramos nuestros ojitos pues para poder encomendar el servicio al Señor. Amén. Señor bendito, gracias te doy por este día, Padre Santo, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme, Señor, a tu pueblo amado, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú has comprado con tu sangre y con ese respeto, Señor, yo les veo. Gracias, Padre Santo, por permitirme, Señor, compartir tu palabra, Señor. Reconozco, Señor, que es únicamente por tu gracia que puedo pararme acá arriba, Señor, y dirigir estas palabras, dirigir este mensaje. Es por tu gracia, Señor bendito, solo somos tus instrumentos. Yo te pido que me uses como eso, como un instrumento. Y yo te pido, Señor, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas acá presentes para que el Espíritu Santo pueda impartir esa porción que les corresponde, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, nuestro versículo base es Mateo 7:14. Que dice así: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuevamente, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Déjeme decirle que la palabra angosta, hermano, en su griego, quiere decir presión, aflicción, quiere decir un camino comprimido, ¿ok? Dice, porque estrecha es la puerta y podríamos decir de aflicción, de presión, un camino comprimido es la que lleva a la vida. ¿Quién se identifica en la Biblia como la vida? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, si podemos leer este mensaje con estas definiciones, podríamos decir, porque estrecha es la puerta y un camino comprimido es el que nos lleva a conocer realmente a Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué este mensaje? Hermanos, porque la mayoría de nosotros creo que estamos pasando o en algún momento de nuestra vida pasamos por esas situaciones, hermanos, de las que creíamos que nunca saldríamos. Amén. Esas situaciones que hasta cierto punto nos robaron el gozo de seguir caminando en este camino de la fe. Amén. ¿Le ha pasado, hermanos? Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno saber que no soy la única que ha atravesado esas situaciones y esos caminos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros obviamente tenemos una idea básica de lo que es una senda. Y una senda, hermanos, es obviamente un camino, un sendero, es un camino que no tiene más de 2 metros de ancho. Es un camino muy, muy reducido. Y en el versículo se nos habla de una senda angosta, o sea que ese camino ya de por sí es reducido, pero la Biblia nos habla de uno más reducido. Amén. Y en estas sendas únicamente, la mayoría de veces, en la mayoría de las sendas cabe únicamente una persona. Las sendas, hermanos, no son esos caminos que han sido formados por la mano humana. No se necesitó de maquinaria, no se necesitó de ingeniería, de arquitectura, no se necesitó de materiales, de mano de obra, como son los freeways o las carreteras, amén. Sino que es un camino que se ha formado naturalmente por el paso de muchas personas. O sea, el hecho de que muchas personas ya hayan caminado por allí, ese desgaste por el paso forma una senda. Y luego como una persona ya pasó y varias pasaron y el camino se desgastó, entonces ya las demás personas ya tienen un caminito hecho que los lleva a su destino. Amén. ¿Ha escuchado usted el término hiking? Hiking, que es en español se llama senderismo, y es eso, es algo muy popular ahora. Ay, vámonos hiking. Entonces es caminar por terrenos montañosos, ¿verdad? Irregulares por medio de senditas. Entonces esto es en lo literal, pero en lo espiritual, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, hermanas, una senda representa la vida como un recorrido espiritual, ese sendero que conduce a la vida eterna. Un camino que nos lleva a conocer mejor a Dios, porque yo sé que un día todos le veremos, amén, le veremos cara a cara, pero también, como dice mi esposo, es su expresión, él dice, pero de este lado del sol, ¿verdad? ¿Quién no anhela conocer al Señor?
¿Quién no anhela tener una relación cercana, una relación íntima? Entonces, a veces esos senderos, hermanos, son los que nos llevan a tener esa comunión más cercana con el Señor. La palabra estrecho o angosto también lo podríamos reemplazar por las palabras apretado, ajustado, ceñido y reducido. Entonces, otra vez, con esas definiciones vamos a parafrasear el versículo. Entonces se dice, el camino que nos lleva a la vida, o sea, a una comunión cercana con Dios, es irregular, es rústica, es complicada, es reducida, es ceñida, apretada. Y debido a esa incomodidad, hermanos, muchas veces a esa incomodidad en el caminar, pocos llegan a su destino, o sea, pocos llegamos a experimentar esa cercanía, hermanos, esa comunión con el Señor. Porque lo primero que hacemos, hermano, y es sentido común, cuando nos sentimos incómodos, ¿qué hacemos? Si el zapato me aprieta, me lo quito. Si yo llego a un ambiente en el que me siento incómoda, pues lo que hago es irme, ¿verdad? Entonces la incomodidad, la salida más fácil a la incomodidad es alejarme de lo que me incomoda. Entonces, si hablamos, hermanos, a nivel iglesia, muchas veces tendemos a quitarnos el uniforme de servicio. Cuando nosotros no estamos sirviendo en ningún departamento, hermanos, ¡ay, qué bonito! Venimos, nos sentamos, recibimos y nos vamos. Pero cuando empezamos a servir, hermanos, es cuando el camino se nos empieza a hacer estrecho. Porque obviamente viene un crecimiento y el crecimiento muchas veces trae incomodidad. Entonces confundimos la incomodidad del crecimiento, la confundimos como, oh no, es que no, las cosas no tienen que ser así, es que el líder no me tiene que pedir que llegue tan temprano, él no sabe todas las cosas que yo tengo que hacer antes de venir al servicio, o no me gusta cómo se maneja esto, o no me gusta cómo se maneja el otro, porque según mi lógica en la iglesia todo tiene que ser fácil y bonito, ¿verdad? Entonces según nuestra lógica todo tiene que ser tan perfecto como es en nuestra casa, ¿verdad? O en nuestras familias, ¿verdad? Todo tiene que ser perfecto. Entonces, en cuanto alguien me lleva a la contraria, o cuando no entiendo o no pregunto, porque muchas veces son malos entendidos, por qué se hacen ciertas cosas de la manera que se hacen, entonces, hermanos, lo más fácil es dejar de servir, me quito el uniforme de servicio, me voy de la iglesia y muchas veces, hermanos, son esas situaciones, esa incomodidad, el no entender que va a haber incomodidad en el crecimiento, hermanos, empuja a muchas personas a andar de iglesia en iglesia, hermanos, buscando una comodidad que no se le ha sido prometida en ninguna parte de la Biblia. Amén. Entonces, si yo tengo claro que va a haber incomodidad, entonces, pues obviamente tiendo a decir, bueno, pues esto es incómodo, pero aquí me tiene el Señor, amén. Y poco a poco, pues entonces vamos creciendo. Si hablamos a nivel familiar, hermanos, actualmente, y es muy triste, hay una filosofía, hermanos, si no eres feliz, vete. ¿Usted ha escuchado? Es la recomendación. Si no eres feliz, vete. Y para hacer un paréntesis, hermanos, en el contexto de la relación de pareja, de matrimonios, hermanos, se ha distorsionado tanto la verdad bíblica. Distorsionadísima. Tú tienes derecho a ser feliz, busca tu propia felicidad, sigue tu corazón. Una frase tan usada, hermanos, sobre todo por los jóvenes. Ay, yo voy a seguir mi corazón, tú sigue tu corazón, es la recomendación. En ninguna parte de la Biblia, dice que nosotros tenemos que seguir nuestro corazón, hermanos. ¿Sabe qué es lo que dice? Que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, cuando nos dejamos llevar por el sentir del corazón, nos desviamos, hermanos, terminamos desviándonos del camino correcto. Entonces, muchas personas en medio de esa incomodidad, hermanos, terminan dejando a su pareja, divorciándose, que ahora, hermanos, los divorcios son tan comunes. Yo tenía un compañero allá en Guatemala que era abogado. Y pues obviamente lo buscaban mucho para casarse y hasta lo hacía de broma, hermanos. Decía,
te voy a dar el combo completo, decía, divorcio incluido. Te voy a cobrar por el matrimonio, pero también ya incluido el divorcio. Imagínense qué tremendo, hermanos, es muy, muy, muy triste, ¿verdad? Entonces, y muchas personas en medio de esa incomodidad, aunque hay razones bíblicas para separarse, hermanos, pero hay razones bíblicas, ¿ok? Pero cuando son esas cuestiones de que tenemos diferente tipo de ver las cosas, diferente tipo de carácter, cuestiones así, cuestiones a veces hasta culturales, hermanos, vale la pena, hermanos, vale la pena seguir intentando, ¿verdad? Porque la misma Biblia, hermanos, nos muestra que, fíjese, hermanos, mire qué interesante no saber las escrituras. Dice la Biblia que el matrimonio es un camino desafiante. Desafiante. Primera de Corintios 7:28 dice: más bien si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne. Y pensamos erróneamente que en el matrimonio, hermanos, no, pues todo tiene que ser y vivieron felices para siempre. Y quienes estamos casados sabemos que no es el caso, hermanos. No es el caso. Entonces, y pensamos erróneamente, ¿verdad? De que, ay, tal vez en otro matrimonio me iría mejor, o voy a intentar con otra persona, o esta persona me trata mejor y todo va a ser mejor. No, hermano, no nos engañemos. Dice la Biblia que si prueba 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios, en todos va a tener aflicción de espíritu, aflicción de la carne. Entonces, pues mejor vamos a obedecer al Señor, amén. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra, porque es allí, hermanos, en donde el Señor nos dejó las instrucciones debido a la imperfección y al pecado humano, amén. El tema no es el matrimonio, pero vale la pena aplicarlo, ¿verdad? Vale la pena. Así que pues vamos a regresar a la senda angosta o a la senda estrecha. Sabe que yo sé que lo he compartido un par de veces, y lo he compartido porque sí fue algo que guardé en mi corazón, una experiencia que guardé en mi corazón. Hace un tiempo, yo aún era soltera, andaba buscando una iglesia y resulta que pues llegué a una que me quedaba muy cerca de la casa. Yo me podía ir caminando a la iglesia y era muy conveniente para mí ese lugar. Entonces recuerdo que la primera vez que llegué yo me senté en las sillas así de la orilla, y como donde está mi esposo, en una de esas sillas, y pues la alabanza preciosa, hermano. Yo alcé mis manos y de repente que siento que una persona me pasa dando un codazo, hermanos, pero así fuerte, que me movió, y no estaba estrecho el pasillo. Entonces, pero el Señor, yo obviamente me sacó de la presencia, hermanos, porque fue muy fuerte el golpe. Entonces yo abrí mis ojos y él siguió caminando, como si nada pasó, o sea, ni siquiera regresó y me dijo perdone o qué sé yo, o sea, no mostró ninguna reacción, únicamente siguió caminando. Y pues bueno, siguió la alabanza y eso, yo me quedé como un poquito, ay, ¿qué pasó? Hermanos, cuando termina la alabanza y llaman al altar a quien iba a predicar, ¿quién creen que se subió a predicar? El copastor, hermanos. El copastor, la persona que me pasó lastimando. Entonces yo en ese momento dije, bueno, si enfrenté oposición desde la primera vez que llegué a esta iglesia, seguramente aquí es, seguramente aquí tengo que estar. Y me quedé, fíjese, hermanos, me quedé. No lo digo con un corazón altivo o para verme yo bien, me quedé, hermanos, y dije, bueno, pues aquí voy a servir. Y sí, con el tiempo, hermanos, llegué a conocer un poco más al copastor, a su esposa, les ayudé en algunos proyectos, en el departamento de niños, y hasta el día de hoy, pues yo me tuve que salir de esa iglesia porque me moví de ciudad, y hasta el día de hoy, hermanos, tenemos una relación cordial con la esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Nunca les platiqué. Nunca le dije ni al pastor, ni anduve con las hermanas, fíjese que mire el copastor me hizo esto. No, únicamente lo guardé para mí. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces pensamos que somos los únicos que enfrentamos, ¿verdad? Situaciones duras, problemas, dificultades en la iglesia. Y déjenme decirles que no, hermanos, que por la senda estrecha vamos a pasar todos, hermanos, los que hemos puesto la mano en el arado. Pero dice la palabra que pocos están dispuestos a atravesar esa incomodidad. De hecho, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de siervos que fueron, hermanos, sometidos
a dificultades, hermanas, a situaciones difíciles. Y todas esas situaciones, hermanos, quedaron plasmadas en la Biblia para que nosotros aprendamos y no nos sintamos solos en este caminar. Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuevamente, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, aquí en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué dice que encontramos en las Escrituras? Paciencia y consolación para tener esperanza. ¿Y por qué? Porque podemos ver historias de hombres y mujeres que ya atravesaron esas sendas estrechas por las que nosotros posiblemente estemos pasando. Y pues vamos a ver algunos de los ejemplos de esas historias bíblicas que nos ayudan, hermanos, a tener esperanza y paciencia. Amén. La mayoría de nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero fíjese que no siempre se le conoció así, hermanos. Abraham tuvo sus momentos de fracaso, como nos pasa a todos, hermanos. Sabemos de por lo menos 2 ocasiones en las que Abraham mintió, ¿verdad?, acerca de su relación con Sara con el fin de proteger su vida. También sabemos que la frustración, hermanos, de no tener un hijo desgastó emocionalmente a Abraham y a Sara, a pesar de que Dios ya les había prometido que les daría un hijo. Entonces, pues Sara, ¿verdad?, en su desesperación, en su frustración, en su falta de espera, ¿verdad?, le sugiere a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, en nombre de ella. Entonces Abraham pues estuvo de acuerdo, hermanos. Él ni lento ni perezoso, él se sacrificó y dijo: bueno, tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer porque te amo a ti. Y pues sí, manos a la obra, hermanos. Pero Abraham, hermanos, más adelante él tuvo que cruzar una senda muy, muy estrecha. Y veamos cuál fue. Ya había tenido un hijo, pero ahora el Señor le da a Abraham el hijo de la promesa, ¿verdad?, que es Isaac. Amén. Entonces, uno de los desafíos más grandes, hermanos, más grandes que Abraham tuvo que enfrentar fue que Dios le pidió a su hijo en sacrificio, hermanos. A aquel hijo que le había prometido, que había esperado por tantos años, por tanto tiempo, y que el Señor ya le había dado en su vejez. Abraham tenía 75 años cuando el Señor le promete a su hijo, pero eso no quiere decir que su anhelo por un hijo empezó a los 75. Abraham debió haber estado anhelando un hijo desde que se casó. Imagínense si lo anheló desde los 25 y a los 75 se lo prometen, hermanos. Se lo promete a los 75, a los 99 le vuelve a confirmar: te voy a dar un hijo. Y hasta los 100 años, hermanos, nace Isaac. Entonces, imagínense el conflicto en el corazón de Abraham. La Biblia no registra qué Abraham pensó o cómo se sintió mientras estaba caminando con su hijo, ¿verdad?, a sacrificarlo, hermanos. No nos muestra la Biblia. Pero, hermanos, no hay que ser muy espiritual para imaginarnos. Abraham amaba a su hijo, habría dado la vida por él. Pero mira el dilema: como siervo de Dios, Abraham sabía que él tenía que obedecer lo que el Señor le había mandado hacer. Era el amor a su hijo o la obediencia al Señor. Entonces parecía, hermanos, que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no tenía ninguna base lógica, hermanos. Parecía que no tenía ningún fundamento. Es que de veras era su hijo. Y mientras leía la historia, hermanos, créanme que no pude evitar conmoverme, y de una manera genuina, no así como un reclamo, de una manera genuina, como teniendo una conversación. Desde mi corazón de madre le pregunté al Señor: Señor, pero ¿era necesario que sometieras a Abraham a semejante tortura? Y le digo: ¿por qué, Señor? Si él ya te había mostrado cuánto te amaba. Él dejó a su familia por obediencia a ti años antes. Dejó a su familia, dejó su comodidad, dejó sus pertenencias por obediencia. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo sometiste a esa situación si tú ya conocías su corazón?
Hermanos, y esa voz apacible nuevamente habla en mi espíritu y me dice, sí, yo conocía su corazón, pero él aún no conocía el mío. Hermanos, me quedé en shock y dije, wow, qué precioso. Y entendí, hermanos, entendí que a través de ese momento, de esa senda estrecha que él estaba cruzando, el Señor se le revelaría. Porque justo en el momento que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo amado, un ángel del cielo lo detiene y le dice, detente. ¿Por qué? Porque Dios ya había visto su obediencia. Dios vio que Abraham caminó esa senda estrecha con mucho dolor, pero también con mucho valor, con mucha determinación, con sus ojos puestos en el Señor, porque a pesar de que no entendía por qué le estaba pidiendo el Señor semejante cosa, le dijo, Señor, amén, yo te amo, yo te creo, no sé cuál es tu propósito en esto, pero amén a tu perfecta voluntad. Entonces, esa senda estrecha, hermanos, de Abraham era necesaria para que Abraham conociera a Dios como el Dios proveedor. ¿Por qué como proveedor? Porque le proveyó en ese momento un cordero. Cuando ya había visto su obediencia, le provee un cordero que prefigura a Jesús. Entonces lo vamos a ver. Isaac era el hijo amado de Abraham. Jesús, el hijo amado de Dios Padre. Isaac cargó la leña, la madera sobre su espalda, con la que sería sacrificado. Jesús cargó la cruz en que sería sacrificado en su espalda. Nosotros como pecadores merecíamos una muerte que nos llevaría a una eternidad de tormento. Pero el Padre proveyó un cordero que tomara nuestro lugar, como lo hizo con Isaac, y su nombre es Jesús, hermanos. Entonces percibí que el Señor me decía, pude percibir cómo el Señor me mostraba que ese dolor en el corazón de Abraham fue el mismo que él sintió para salvarnos a nosotros, hermanos, de una eternidad de tormento. Vio a su hijo caminar al Gólgota a ser sacrificado como un cordero por los pecados del mundo. Hermanos, por mis pecados y por sus pecados. Eso tampoco tiene sentido. Eso tampoco tiene lógica y tampoco tiene fundamento. Pero ahora conocemos a Dios como Padre, porque sabemos que Él siente como Padre. Él entiende cómo nos sentimos cuando estamos a punto, hemos perdido a un hijo, hermanos, o a un familiar muy cercano, ya sea en lo natural o en lo espiritual. El Señor entiende ese dolor, hermanos. Entonces podemos nosotros ahora acercarnos a Él cuando tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Amén. Entonces le vamos a aplicar nuestro versículo base a Abraham. El versículo base es: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo vamos a decir en diferentes palabras. Angosta fue la senda que Abraham tuvo que atravesar para poder conocer mejor a Dios, para poder tener una comunión más estrecha con Él. Fue uno de los pocos que dice la Biblia que se atreven a soportar la incomodidad con el fin de conocer mejor al Señor. Pero ahora Abraham sabía que aunque el Señor lo probaría, nunca lo abandonaría, y siempre le proveería lo necesario en el tiempo perfecto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no busca un sacrificio humano. Él no busca sacrificios humanos. ¿Sabe qué busca el Señor? Corazones dispuestos a confiar plenamente en Él, aunque no entendamos por qué nos metió en esa senda tan estrecha. Amén. Ahora vamos a ver la senda angosta de Moisés. Y Moisés es conocido como uno de los grandes patriarcas, hermanos, de la Biblia. Y yo le confieso algo, hermanos. Si a mí con un hombre de la Biblia me gustaría sentar a tomarme un café por horas, y si es necesario por días, es con Moisés, hermanos. ¿Y sabe por qué? Es que dice la Biblia que aquel varón Moisés era manso, ¿okay? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un hombre manso, hermanos. Y el Señor lo llama a liderar a más de 600,000 personas. Dice la Biblia que eran 600,000 hombres.
Amén. Los que salieron de Egipto, sin incluir mujeres y niños. Entonces, hay teólogos que piensan que la cantidad de pueblo que salió de Egipto era entre 2 y 3 millones de personas. 2 y 3 millones de personas. Un líder manso para 2 o 3 millones de personas. ¿Verdad que pareciera que no tiene sentido? Dice manso, hermano, no dice menso, ¿ok? Porque muchas veces se piensa que porque el líder es manso es menso, y no es el caso. Gloria. Dele gloria a Dios. Entonces, hermanos, se piensa erróneamente que el líder tiene que ser rígido, enojado, bravo, todo el tiempo con la cara estirada, dando órdenes, póngase, quítese, vaya, véngase. No, hermanos, no. Imagínese un líder rudo frente a Israel. Hermanos, no hubiera llegado ni una sola oveja a la tierra prometida, las hubiera destazado a todas en el camino. Pura lana hubiera llegado, hermanos, a la tierra prometida. Y es que ser manso, hermanos, ser manso es ser humilde y mantener la fe frente a las adversidades. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Qué bonito, Moisés, un hombre manso, pero ¿sabe qué? No siempre fue así. No siempre fue llamado un hombre manso, porque en capítulos anteriores, mire cómo era antes de ser manso, antes de ser llamado manso. Ok, vamos a ver esto en Éxodo, ok. Así, hermanos, que si el Señor nos está llamando a un ministerio y no somos mansos, preparémonos, hermanos, prepárese, porque va a ser amansadito por Dios mismo. ¿Quiere verlo bíblicamente? ¿Quiere verlo bíblicamente? En el primer episodio en Éxodo 2, no tiene que ir ahí, lo voy a leer. Se nos muestra que después de haber crecido en el palacio, pues Moisés se da cuenta de su identidad hebrea y pues sale a observar a sus hermanos una tarde, a sus hermanos israelitas. Y en una ocasión, hermanos, ve cómo un egipcio mata a un israelita. Entonces él, lleno de impulsivo, hermanos, y lleno de ira, en su deseo de justicia, ¿verdad? Por su pueblo, pues mata al egipcio. Lo mató y dice que lo enterró debajo de la tierra. Si usted gusta leerlo, lo puede leer en su casita, en Éxodo 2. Pero también se muestra como se dice, no, pues bueno, sí es entendible porque él estaba pues defendiendo a los suyos. Pero también esto mostraba una debilidad de Moisés y era la incapacidad de controlar sus emociones en un momento de crisis. Y el Señor necesitaba transformar esa personalidad por el propósito que tenía para él más adelante. Él necesitaba un líder manso por la tarea tan ardua que le asignaría más adelante. Amén. Entonces, sabemos que Moisés, pues después de haber hecho esto, huye de Egipto y 40 años después el Señor le habla y le dice que libere a su pueblo. Moisés regresa a Egipto, ya mansito, ¿verdad, hermanos? Ya mansadito. Y se enfrenta con el faraón, a quien dice la Biblia que Dios le había endurecido el corazón. ¿Quién dice que le había endurecido el corazón a faraón? Dios mismo. Entonces, hermanos, esto nos muestra que incluso un corazón endurecido puede ser parte del propósito de Dios para nuestro avance. ¿Tiene usted a alguien así en su vida, hermanos? ¿Tiene alguien así con un corazón endurecido hacia usted? Familiar, un amigo, un esposo, un hijo, un hermano, una hermana que le lleva a la contraria en todo lo que usted dice o piensa. O quizá nosotros mismos tenemos el corazón endurecido para alguien más, ¿verdad? Entonces podemos estar tranquilas, hermanas, porque incluso esa persona es parte de Dios, parte del plan de Dios para que podamos ver su gloria. Y es que imagínense la lógica de Dios, hermanos. Yo lo pensaba y decía, Señor, nos vamos a volver locos tratando de entenderte. Voy a endurecer el corazón de ¿ok? Para que mi poder sea evidente en el corazón de porque a través de esta persona que yo tengo vista para mi propósito, yo voy a hacer obras sobrenaturales. ¿Y qué va a provocar eso? Un corazón endurecido. Imagínense la lógica de Dios, hermanos. Entonces, muchas gracias, mi hermana Lupita, le agradezco.
Gracias, gracias. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante. Egipto pues sufre las plagas. Usted sabe la historia y si no, pues le recomiendo que lea Éxodo. Faraón deja ir al pueblo finalmente, pero en el desierto, hermanos, a Moisés la senda se le empieza a hacer más angosta, más estrecha, hermanos, porque el pueblo se queja de todo, hermanos. Que si mucha comida, que si poca comida, que si mucho calor, que si mucho frío. Al punto, hermanos, en que Moisés se siente tan desesperado y tan cansado que escucha lo que le dice al Señor. Le dice: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, es mucha carga para mí, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver tu desventura, o sea, mejor antes de seguir tratando con este pueblo, mejor mátame. Imagínense, hermanos, el nivel de cansancio. Llega el momento, hermanos, en que Faraón cae en cuenta de que dejó ir al pueblo y pues obviamente decide ir tras ellos, los acorrala entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Y en Éxodo 14:10 nos muestra ese momento específico. Dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Imagínense, él llevándolos a libertad, ellos quejándose y diciendo: no, pues estábamos mejor en Egipto. Entonces, imagínense cómo se sintió Moisés, hermanos, en ese momento. Es que, o sea, él era el elegido, él era el ungido por Dios. Él solo estaba haciendo lo que el Señor le estaba mandando hacer. Entonces imagínense ese momento de angustia, hermanos, para Moisés, esas luchas internas. Porque recuerdes, hermanos, de que estos hombres eran tan humanos como nosotros. Ellos no eran ni menos ni más humanos. Pero Moisés estaba agotado, hermanos, estaba frustrado, se sintió sobrecargado por las responsabilidades, no solo de proteger su vida, la vida de su familia, sino que también de todo el pueblo, hermanos, que el Señor le había encomendado, y aparte el pueblo quejándose. Pero, hermanos, Moisés persevera. Moisés sigue caminando, a pesar de que, me imagino yo, ¿verdad?, que sentía que ya se estaba ahogando, hermanos. Entonces, es en ese justo momento en el que parecía que no había nada que hacer, pero que Moisés siguió caminando hasta que, me imagino yo, hasta que sus pies estaban en la orilla, hermanos, del mar, en donde ya no había para dónde ir, ni para atrás, ni para adelante, hermanos. Estaba acorralado. Entonces, en ese mismo momento es cuando Dios se le revela a Moisés y al pueblo entero, hermanos, como el Dios sobrenatural, y les abre el Mar Rojo, y lo que parecía imposible pasa frente a todos, hermanos, los que aún no creían en el poder de Dios ni en el llamado de Moisés. Ahora, hermanos, escucha el canto triunfal de Moisés después de que cruza su senda estrecha. Está en Éxodo 15, no se lo voy a leer completo, hermanos, porque es muy largo, pero lo invito a que lo lea en su casa. Yo solo subrayé algunas de las expresiones de Moisés. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, después de haberse sentido acorralado. Amén. Él es varón de guerra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, con la grandeza de tu poder. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Mire cómo le conoció, hermanos. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y dice que su hermana María, la profetisa, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Amén, gloria a Dios, dele gloria a Dios. Mire la sobrenaturalidad de la que podemos ser testigos si no desmayamos, si seguimos caminando en esa senda por muy estrecha que sea. Amén. Entonces,
Ahora vamos a leer el versículo base, se lo vamos a aplicar a Moisés. Dice, angosta fue la senda que Moisés tuvo que atravesar para poder conocer mejor a Dios, para poder tener una comunión más estrecha con Él. Tan estrecha que Éxodo nos muestra que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y hay muchas veces que hay gente que se molesta cuando uno le dice, ¿sabe qué? El Señor me habló. Se queda, ¿cómo que el Señor te habló? ¿Cómo que Dios te habla? No, hermano, ¿quién quita? Y esa persona haya atravesado tantas sendas estrechas que Dios ya le considera su amigo y habla directamente con él, ¿verdad? Pero hermanos, tanto en el caso de Abraham como en el caso de Moisés y de tantos hombres en la Biblia, al final de su senda estrecha se encontraron con un Dios sobrenatural, hermanos. Conocieron a un Dios que siempre estuvo con ellos, como está con usted y como está conmigo. Pero ¿qué hicieron estos hombres diferente? Siguieron caminando a pesar de la incomodidad, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y nosotros, hermanos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a seguir caminando, a atravesar esa senda estrecha? ¿O a la primera señal nos vamos a olvidar de lo que Dios nos ha mandado a hacer y mejor nos regresamos? Nos quedamos a medias. Porque recuerda, hermanos, que pocos son los que están dispuestos a enfrentar la incomodidad con el fin de conocer mejor a Dios. Es más fácil tirar la toalla, hermanos, renunciar, dejar de servir, irme de la iglesia, abandonar todo. Que si los líderes, hermanos, que si la alabanza, que si los pastores, que si Dios existiera, no me dejaría pasar por esto. Y es todo lo contrario. Fíjense, hermanos, que en Salmo 23:3 dice que porque nos ama nos permite pasar por sendas estrechas. Escuche, dice, Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, hermanos. O sea que lo que nosotros vemos como abandono en realidad es el amor de Dios dirigiéndonos por sendas de justicia, porque se nos quiere revelar, hermanos, se nos quiere revelar. Entonces es a través, hermanos, de esas sendas estrechas que nos acercaremos más a Él, nos permitirá, y esas sendas nos llevan a conocerle mejor. Entonces tenemos que tener la certeza de que si seguimos caminando y atravesando esa senda estrecha, al final nos encontraremos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, pero los hombres el hombre es tremendo, hermanos. Es tremendo. Vemos a una persona pasando por su senda estrecha y lo primero que hacemos es señalar y condenar, hermanos, que si a lo mejor está en pecado, que ese es el castigo que Dios tiene por su desobediencia. No, hermanos, tengamos cuidado, porque a lo mejor esa situación que usted ve que es su hermano, su hermana está viviendo, puede ser esa senda estrecha que el Señor está permitiendo para poder revelársele, porque posiblemente esa persona pase por muchas sendas estrechas porque el Señor se le está revelando, ¿verdad? Entonces son pocas, dice la persona, ¿verdad?, que están dispuestas a atravesar esa senda. Tenemos que aprender a soportar incomodidad, hermanos. Amén. Tenemos que aprender a saber que incluso la incomodidad es propósito de Dios. En lugar de decir, esta persona, Dios ya no está con esta persona, ya lo desechó, pensemos, wow, posiblemente sea el Señor que se le quiere revelar a través de esta situación. Dios lo está acercando más a Él. Y echémonos porras, hermanos, echémonos, vamos. Gloria a Dios. Echémonos porras, hermanos. Usted puede, hermana, usted puede, hermano, vamos, levántese, resista, que el Señor se le va a revelar a través de esta situación. Esta situación es pasajera, hermano, es pasajero, porque toda senda lleva a un destino. Usted no se mete a una senda para quedarse perdido en medio de la senda. No nos quedamos en la senda para siempre. Es un pasaje, es algo que vamos a cruzar. Es algo pasajero, pero ¿sabe qué no es pasajero? La gloria de Dios, hermanos. Eso no es pasajero. Y solo quien sigue caminando la experimenta. Solo quien en medio de las adversidades y la incomodidad sigue caminando esa senda, experimenta al Dios sobrenatural. En mi conversación, hermanos, con el Señor sobre esta senda estrecha, sobre este tema, yo le decía, ok, Señor, está bien.
entiendo para qué. Entiendo que es para revelarte mejor a nosotros y qué hermoso. Y yo, Señor, pero ¿por qué tiene que doler tanto? Créame, hermanos, créame, Señor, pero ¿por qué tiene que doler tanto? Y yo, ¿por qué no nos haces las cosas más fáciles, Señor? A mí ponme en el nivel 1. Conmigo no trates muy duro, Señor, yo te prometo que yo aprendo rápido. Conmigo no, Señor, yo te prometo. Y le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que doler tanto? Porque a veces pensamos que orar con Dios, hermanos, es ser muy elocuente y tener muchas palabras, ¿verdad? Sobrebuscadas, pero no, hablar con el Señor es venir con nuestros corazones y con nuestras dudas y nuestras preguntas, ¿verdad? Entonces yo muchas veces le hago preguntas sin sentido al Señor, pero Él en su misericordia me responde, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces mi respuesta, hermanos, mi respuesta a la pregunta de ¿por qué tiene que doler tanto, Señor? ¿Por qué no nos la haces más fácil? Percibo en mi espíritu, hermanos, porque nada en su estado natural es bonito. Y me quedé pensando, ¿cómo? Nada en su estado natural es bonito. Y venían a mi mente algunas imágenes que yo le voy a pedir favor a pantalla si se empieza a preparar, por favor, porque a mí me gustaría poder transmitirle ese sentir, ¿verdad, hermanos? Venían a mi mente y lo primero que vi fue, hermanos, una mariposa. Y ve cómo la mariposa, hermanos, antes de ser hermosa y verse linda, es un gusanito, es un gusanito desagradable. Dígame qué le ocasiona ese gusanito a usted. Mi mami ya se va a desmayar porque les tiene miedo. ¿Le ocasiona poder acercarse, acariciarlo y llevárselo a su casa? ¿Verdad que no? Pues este gusanito, hermanos, tiene que pasar por una senda estrecha, ¿sabe? Entonces les voy a pedir si me proyectan la próxima imagen, por favor. Tiene que pasar por una senda estrecha. Ese es un capullo. Ese gusanito, hermanos, tiene que entrar a ese capullo y allá adentro, ¿sabe qué hay? Soledad, oscuridad, incomodidad. Esa es la senda estrecha que el gusano tiene que pasar para convertirse en una preciosa mariposa. Mire qué diferencia. ¿Qué le ocasiona eso? Hasta pagamos a veces por ir a esos lugares donde hay cientos de mariposas, ¿verdad? Entonces vemos cómo tuvo que pasar su senda estrecha. Luego yo veía unos granos de café, hermanos. Y yo decía, ¿café? ¿Pero por qué café? Y veía esos granos de café. ¿Me dejan la imagen ahí, por favor? Veía, y yo decía café. Y es que caí en cuenta que Dios nos habla en nuestro idioma. Y a mí me encanta el café, hermanos. Me encanta el café. Me tomo uno diario, solo uno, de 60 onzas el vaso, pero solo un café diario. Entonces, hermanos, yo veía el café. Dígame si usted pone a hervir eso, si va a tener un café, una buena taza de café. No, está en su estado natural, está en su estado original. Entonces, de hecho, hermanos, yo no sé, bueno, en Guatemala se les dicen beneficios de café, que es como una planta procesadora de café. Yo no sé si usted ha pasado cerca de una planta procesadora de café cuando lo están limpiando. Hermanos, es un olor fétido, huele horrible, hermanos. Se considera, porque estuve leyendo, se considera que ese olor es parecido al olor del estiércol. Sí, hermanos, horrible el olor, horrible. Pero estos granitos tienen que pasar por un proceso. Estos granitos pasan también por su senda estrecha, hermanos. Tienen que ser quemados, hermanos. Tienen que pasar por fuego. Tienen que ser tostados, hermanos, hasta convertirse, obviamente, en una taza de café ya procesada, que a quien no se le antoja el cafecito, hermanos. ¿A quién no se le antoja un cafecito ya con ese aroma que envuelve, hermanos? O por lo menos a mí, ¿verdad, hermanos? Pero también tenemos el ejemplo, hermanos, de un diamante. Ese es el estado original de un diamante. Eso es un diamante, hermanos. Eso es un diamante. Entonces, como les decía a las hermanas yo la otra vez, yo no me imagino un domingo entrar con esa piedra aquí o en el dedo y que todas, ¡ay, qué preciosos sus accesorios! Hermano, es una piedra rústica. Es una piedra rústica, pero esa piedra rústica tiene que forjarse bajo presión, hermanos,
bajo presión. ¿Y sabe con qué? Con fuego, hermanos. Esa es la senda estrecha de la piedra rústica para convertirse en un diamante, hermanos. Convertirse. Y mire eso. No, tampoco nunca me va a ver con uno de esos aquí acá, porque son tan valiosos que nunca he tenido uno, hermanos. Pero mire qué precioso, mire qué precioso. Y al final, hermanos, yo veía una pieza de carne cruda. Mire, ese es el estado original de la carne. ¿Se le antoja comérsela? ¿Verdad que no? Pero tiene que pasar por su senda estrecha esa carne. ¿Por qué, hermanos? Por fuego también, por fuego. ¿Para qué? Para después de haber sido pasada por fuego, convertirse. ¿A quién no se le antoja, hermanos? ¿A quién no se le antoja? Entonces, ¿verdad que ninguna de estas cosas en su estado original era agradable? Tuvieron que pasar por fuego, por incomodidad para ser agradable a los sentidos. Así mismo somos nosotros, hermanos. ¿Ya? Nuestro estado original, ¿sabe de qué es? De pecado. Y vivimos en un mundo caído. Y todos, hermanos, aquí nadie se libra, ¿ok? Aquí nadie se libra. Todos, nadie se libra, porque dice la palabra que el que presume que no peca es mentiroso. Y yo sé que aquí no habemos mentirosos, todos pecamos. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, porque por eso es que creemos en el Señor Jesús y en su sangre que nos redimió. Pero de que pecamos, pecamos, hermano. Pero también tenemos abogado en el cielo. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, si mi naturaleza es de pecado, a lo mejor, hermanos, que yo ya me siento mariposa y yo siento que yo soy agradable a la vista, pero en realidad mis hermanos ven en mí un gusanito desagradable. ¿Sabe que David, el hombre conforme al corazón de Dios, decía de sí mismo, escuche, yo soy gusano, oprobio de los hombres? Fíjese qué consciente David de su estado natural, ese hombre al que el Señor le llamaba un hombre conforme a su corazón. Pero David decía, él me ve así, pero yo tengo los pies sobre la tierra. Amén. O creo, hermanos, de que porque me pongo la Coco Chanel, ¿verdad? Huelo bien. Pero en realidad en lo espiritual, hermanos, todavía la gente me percibe ese mal olorcito, ¿verdad? O ya me siento un filet mignon, hermanos, así apetecible. Pero lo que la gente mira en realidad es un chuletón, hermano. Pedazo de carne cruda, bien carnal, ya que estamos hablando de carne, ¿verdad? O tal vez yo ya siento que brillo, hermanos, y que ya me puedo parar frente a cualquier lugar y que yo brillo y que destello luz, pero las personas me ven duro como una piedra, hermanos. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que a veces usted se acerca con cariño a una persona y uno dice, ay Señor, ¿qué le dije? No tiene ni 4 minutos de estar hablando, 2, 3 minutos de estar hablando con alguien y ya le aventó 2, 3, 4, 5 pedradas, hermanos. Ay, a mí sí, hermano, a mí sí me pasa. Y pues uno piensa, ¿verdad? Ay, hermanito, te falta proceso, te falta un montón de sendas que cruzar. Entonces, recuerdo, hermanos, que al principio les comenté que en una senda estrecha solo cabía una persona. Y entonces me surge la pregunta, yo le digo, Señor, entonces en mi senda estrecha tú no vas conmigo, porque dice que solo cabe una persona. Y fíjense, hermanos, que vino a mi memoria no sé si es llamarlo poema, pero es un cuadro que yo creo que la mayoría de latinos hemos leído, hemos visto. Una tía, un tío tenía en su casa, o nosotros mismos teníamos en nuestra casa. Busqué quién era el autor, le prometo que no encontré quién es el autor para darle crédito, pero escuche qué precioso, porque mi pregunta fue, entonces Señor, por la senda estrecha yo voy sola. Y el autor dice, una noche tuve un sueño, soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena, o sea eran 4, ¿verdad? 2 y 2, ¿verdad? Y noté, dice, perdón, unas eran mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás.
hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas, solo las mías. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó. Y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas que yo más te necesitaba. Entonces él dice, Dios, clavando en mí su mirada infinita, me contestó: mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde yo te cargué en mis brazos, porque sabía que ya no podías, porque sabía que ya no podías seguir caminando, entonces te cargué. Amén. Porque muchas veces no sabemos ni cómo salimos de la situación, pero salimos adelante. Amén. Entonces, el propósito del Señor, hermanos, no es solo caminar con nosotros. Su propósito es que a través de esa senda angosta, de esa senda estrecha, nos volvamos uno solo. A través de la comunión, a través de esa cercanía. Juan 17, del 20 al 23, dice así, estas son palabras de Jesús hablando con el Padre. Dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como tú me has amado a mí. Hermanos, estamos siendo procesados y procesadas para parecernos a Cristo, y eso no es nada fácil. Implica morir a mí mismo por el bien de los demás. Amén. A mí me causa mucha tristeza, le podría identificar así el sentir, cuando hay personas, hermanos, que se creen jurado, hermanos, de la corte celestial, que cuando ven a alguien pasando una senda estrecha, atravesando una senda estrecha, hermanos, lo primero que hacen, como decíamos anteriormente, es señalarle los pecados. Y hermanos, déjeme decirle, así como, no estoy viendo a nadie, ¿verdad? Así como usted ve los pecados en otra persona y las fallas, todos los demás podemos ver los suyos y sus fallas. Pero ¿sabe qué? No venimos a señalarle ni a condenarle, porque no, hermanos, no es el sentir de nosotros como iglesia. Amén. Ver faltas y pecados en otras personas no es el sentir de esta iglesia. Sabemos que existe el pecado, pero tenemos que dirigir a la gente al que limpia de todo pecado. Amén. No estamos aquí para condenarnos, ¿verdad? Estamos aquí para fortalecernos, hermanos. Yo doy gloria a Dios por esos hermanos y hermanas que tienen corazón de amor, hermanos, porque en mis sendas estrechas, y que han sido muchas, hermanos, ustedes saben quiénes son, hermanas y hermanos, han estado ahí con ese corazón de amor apoyando, diciendo vamos, no se rindan, sigan adelante, el caminar es duro, este camino es de valientes, el Señor los llamó a ustedes porque vio que eran valientes. Yo le agradezco al Señor por ustedes, hermanas y hermanos, porque no nos señalan como uy, el pastor, la pastora se siente así, ¿qué me espera a mí? No, hermanos, somos tan humanos y estamos atravesando tantas sendas estrechas, así como usted. Amén. Pero así como hay gente con corazón de amor, también hay gente con corazón de carnicero, hermanos. Ya que estamos hablando de carne, ¿verdad? Y de veras hay gente, hermanos, que no se tienta para el corazón para acusar a sus hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que el acusador de los hermanos es Satanás. Si usted supiera la cantidad de enemistades que nosotros nos hemos ganado
Porque hay gente que quiere venir y pararse aquí y agarrar el micrófono y decir que tal y tal hermana está en pecado y que tal y tal hermano está en pecado. ¿Usted sabe cuántas enemistades nos hemos ganado? Solo mi esposo y yo sabemos la cantidad. Porque, hermanos, si su sentir es venir aquí a humillar públicamente a su hermano, ese sentir viene de Satanás. Porque hasta en la Biblia hay una manera para tratar con el pecado. Amén. Entonces, ¿y por qué, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? Porque le amamos. Porque a nosotros se nos llamó como pastores para pastorear esta grey. Así que quien quiera venir a condenarlo o acusarle, yo le he dicho a algunas personas, hermano. Sí, el Señor le mostró que la hermana está en pecado. Ok. ¿Quiere el micrófono? Se lo voy a dar. Pero antes de hablar de los pecados de la hermana, va a tener que hablar de los suyos. Porque la Biblia dice que todos pecamos. Empezamos por los suyos, luego dice los míos y luego los de la hermana. Porque, hermanos, no se vale venir a condenar. No somos ese tipo de iglesia. Amén. No somos ese tipo de iglesia y no lo vamos a hacer. Vamos a tratar el pecado como lo dice la Biblia. Amén. Entonces, amén. Porque sí, hermanos, los dones, hermanos, son para la edificación de la iglesia. Amén. No dice que son para la destrucción del hermano, no dice que son para la destrucción de la iglesia, porque si la profecía, si viene juicio sobre esta iglesia, y hermano, pues si para que nos condene el mundo, hermano, allá afuera hay suficiente condenación. Si el Señor le está mostrando algo es para que doble rodilla, ayune, sí me explico, para que edifique la iglesia. Porque, hermano, si la profecía en lugar de edificar destruye, hermano, a lo mejor no es profecía. No voy a pedir perdón porque acabo de escuchar que no se pide perdón por lo que está establecido en la palabra de Dios. A lo mejor no es don de profecía, a lo mejor es espíritu de adivinación. ¿Habla la Biblia o no del espíritu de adivinación? ¿Sí? Entonces esa profecía disfrazada, ese espíritu de adivinación disfrazado de profecía se identifica así. ¿Por qué? Porque quiere venir a condenar, hermanos. Y no lo vamos a permitir. Amén. No lo vamos a permitir. Vamos a tratar el pecado como se trata bíblicamente. Amén. Entonces, no estoy enojada, hermano. No estoy enojada, pero sí indigna un poco, ¿verdad? Entonces, llamemos a los de alabanza para que ya nos vengan a ministrar, porque ya las cosas se pusieron tensas. Amén. Entonces, los de alabanza pueden subir, por favor. ¿Sabe, hermanos, que a mí otra cosa de las que me sorprenden de la Biblia? Me sorprende, hermanos, me sorprende y maravilla cómo David le expresaba sus emociones a Dios cuando estaba pasando por esas sendas estrechas, así de una manera tan cruda, hermanos, así no le ponía florecitas, ¿verdad? ¿Sabe que 1 de cada 3 salmos es una expresión de incomodidad de David? Empieza como una expresión de dolor, algún tipo de problema tremendo que él estaba pasando. Pero también los salmos, hermanos, incluyen una súplica de ayuda al Señor. Y terminan, ¿sabe cómo? Con una expresión de esperanza de parte de David, de que el Señor tiene cuidado en toda situación. David, hermanos, le clamaba a Dios en medio de la desesperación, de la tristeza, del abandono, de la frustración y del enojo. Le decía a David: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Se ha sentido usted así, hermano? ¿Se ha sentido? Porque, hermanos, hay momentos en los que uno siente el agua hasta el cuello y tendemos a pensar, hermanos, de que Dios nos abandonó, de que Dios nos dejó, de que el enemigo nos está ganando la batalla. Porque le dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto expresa una senda estrecha que David estaba pasando. Cuando usted se sienta así, cuando ese clamor salga de su corazón, que sé que posiblemente le ha pasado o le va a pasar, porque a mí sí me ha pasado, hermanos. A mí sí me ha pasado. La incomodidad, porque en medio de la incomodidad, como hablábamos al principio, hermanos, tendemos a sentirnos olvidados por el Señor. Pensamos que nos abandonó. Esta es una realidad que a mí nadie me puede negar, hermanos.
que me diga que en medio de algo terrible no sintió en algún momento que el Señor lo abandonó. Hermanos, yo pienso que todos nos hemos sentido por ahí. ¿Sabe lo bonito de esas situaciones? Y algo para rescatar es de que cuando nos sintamos así, es que la senda se nos está haciendo más estrecha y de que ya estamos a puntito, hermanos, a puntito de experimentar al Dios sobrenatural. Amén. En otras palabras, vale sentir, hermanos, se vale sentir y se vale traerle nuestras emociones crudas al Señor. A Él no le sorprende, porque a Él no le podemos esconder nada. Pero que a ese sentimiento, hermanos, siempre le siga una expresión de confianza, de que servimos a un Dios justo, bueno, misericordioso y que siempre, siempre, hermanos, nos va a hacer justicia. Amén. La senda estrecha es una oportunidad para que demostremos obediencia, para crecer espiritualmente y para que experimentemos al Dios de proezas. Por eso yo bendigo sus vidas, hermanos, porque su presencia y su firmeza en este lugar es una expresión de que a pesar de todo lo que usted ha vivido, hermano, usted sigue perseverando, sigue caminando, a pesar de todas las incomodidades, no solo, hermanos, personales, sino que como ministerio hemos vivido. Usted no ha tirado la toalla, usted sigue caminando y pronto, hermanos, pronto usted podrá ver la gloria de Dios sobre su vida. Amén, gloria a Dios. Porque no hay, hermanos, no hay otras avenidas, no hay atajos, no hay atajos. El único camino que conduce a Cristo es estrecho, hermano. Es estrecho, pero al final habrá valido la pena. Amén. ¿Se atreve a creerlo conmigo? Déjeme terminar con algunos versículos que reafirman esta palabra. Proverbios 4:26 dice: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Otra vez, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. En otras palabras dice: sé consciente que esa situación es tu senda estrecha. Y si eres consciente de eso, vas a encontrar estabilidad en todas las áreas de tu vida y vas a encontrar sentido y propósito en esa situación. Necesitamos pasar por esa senda para ver la gloria de Dios. Tiene que pensarlo así, hermanos. Tenemos que pensarlo. Necesito pasar por esta senda. Me duele, ya no aguanto, ya no puedo, ya no quiero, pero necesito seguir caminando, porque así es como yo voy a ver la gloria de Dios. Amén. Jeremías 6:16. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Amén. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Digámoslo de otra manera: mediten, lean la palabra para que encuentren paciencia y fortaleza, sabiendo que otros ya pasaron por ese sendero, y solo así van a poder descansar, porque yo les estoy esperando del otro lado y anhelo tener una relación más cercana con ustedes. Ese es el anhelo de mi corazón. Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en esplendor hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, si hoy está caminando en medio de esa senda estrecha, no se detenga. Aunque lo que logre ver, ya ve cómo sale la aurora. Empieza a alumbrar por poquito, hasta que la luz completa hace el día perfecto. Entonces puede que sea así su senda. Dele gracias a Dios por esa poquita luz que empieza a ver en la situación, porque el Señor le promete en su palabra que si usted sigue caminando, el día se le va a hacer perfecto. Y va a haber un día en el que usted va a decir: gloria a Dios, todo pasó, ya pasó, crucé esa senda y ahora mi día es perfecto. Amén.
al final, hermanos, de mi conversación con el Señor, percibí esta palabra para todos, hermanos. Es para todos nosotros, amén. Y el Señor nos dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Amén. Así que yo les animo, hermanos, a que sigamos avanzando. Sigamos, no importa, hermanos, si caemos, vamos a levantarnos. No importa si mis pasos son torpes, porque al final de la senda estrecha nos espera un encuentro sobrenatural, hermanos, con el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el príncipe de paz. Gloria a Dios. Nos espera al final de esa senda el Rey de Reyes y Señor de Señores, su majestad, Jehová de los ejércitos. Así que denle un aplauso al Señor y a su guianza.